Vamos al Salmo 130. Si nunca lo había visto antes. Bueno. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie delante tuyo? Vendría a ser la traducción completa. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Son las órdenes finales del Señor. Y antes de despedirse, para volver a la gloria, encomendó a aquellos discípulos bienaventurados que estaban con él en ese momento una misión muy grande que incluía muchas cosas. Y esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos que tienen allí en la pantalla. Y en el versículo 45 del Evangelio de Lucas, leemos versículo 45 del capítulo 24, es el último capítulo de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así estaba escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ciertamente que hay muchas referencias más que podríamos leer, pero las vamos a ir considerando a medida que progresamos en el sermón. ¿Les parece bien? Muy bien. Si yo digo el nombre Chernobyl, estoy seguro que para los chicos de menos de 30 años posiblemente es la primera vez que escuchan esa palabra. Para ustedes y yo, que ya tenemos los cabellos de plata, sabemos de que es una historia de terror, de horror indescriptible. Podemos mostrar las fotos, David. En el año 86, en lo que era aquel entonces la Unión Soviética, hoy es Ucrania, allí en la zona norte había una planta nuclear, una planta atómica destinada a generar electricidad para toda la Unión Soviética. Pero un descuido del operario en el mes de mayo hizo que de los 4 reactores nucleares que había en la planta, uno estallara, soltando al aire el equivalente a, no recuerdo exactamente la cantidad de bombas atómicas iguales a las que Estados Unidos tiró en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una catástrofe indescriptible. Lógicamente la Unión Soviética quiso tapar todo, pero la cosa salió a la luz porque geólogos que estaban haciendo su trabajo bien en Suecia dijeron: hubo un terremoto gigante en el centro de Europa, y apuntando sus máquinas dijeron: Chernóbil. Y entonces empezó la investigación. ¿Qué fue lo que pasó en Chernóbil? La explosión tomó a todos desprevenidos. Allí, a poquitas millas,
Había toda una ciudad que estaba durmiendo cuando ocurrió la explosión. Allí alcanzan a ver uno de los titulares de los diarios cuando se corrió la noticia que en un instante 2.000 personas habían muerto. Pero lo peor de todo fue las consecuencias que comenzaron a correrse con el pasar de los días. Aquella onda expansiva de radiación nuclear se corrió por toda Europa. Y nunca se podrá estimar exactamente el daño que hizo esa explosión. Lo cierto es que fue horrendamente maléfica. Si quiere tener un mal momento con el estómago, vaya a internet, ponga imágenes de Chernóbil en Google y van a ver los niños que nacieron deformes. Van a ver personas que fueron sus órganos mutados de una manera indescriptible que parecen monstruos. La ciudad, en la última foto que tienen, tuvo que ser abandonada. En el día de hoy es una ciudad fantasma. Nadie puede vivir allí, porque los efectos de esa contaminación continúan por miles de años. Y cuando uno escucha esta historia dice, ¡qué horror, qué horror! Una explosión atómica puede causar tanto daño. Muertes instantáneas y muertes a largo plazo. La gente recibió la contaminación y ni siquiera se dieron cuenta. En toda Europa hubo una reacción de madres que fueron a pedir abortar el bebé que esperaban, pensando me van a hacer un monstruo. Y nunca se podrá exactamente, vuelvo a repetir, cuántas personas murieron por la contaminación de Chernóbil. Hoy tengo un tema que es realmente horrible. Es hablar de algo 1000 veces peor que Chernóbil, 1.000.000 de veces peor, infinitamente peor. Ese problema que nadie quiere escuchar, ese problema que nadie quiere tratar, ese problema que nadie quiere que se le recuerde. Pero es un Chernóbil que vive en nuestro corazón y que trae consecuencias a nuestra vida en el presente y de no mediarse a lo largo de toda la vida, y lo que es peor, a diferencia con Chernóbil, que va a incluir también la eternidad, tristemente. En esta serie de estudios que venimos siguiendo en el credo apostólico, hoy llegamos a esta frase que realmente es algo para dar gracias a Dios y empezar a aplaudir y empezar ¡qué mensaje de alegría! Porque nuestro credo dice, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia Universal del Señor y creo que los santos, los creyentes, somos una familia maravillosa y creo en el perdón de los pecados. Usted sabe de lo que estamos hablando. Usted tiene una idea de lo que contiene esta frase. Muéstrenme un creyente frío y yo les voy a mostrar un creyente que no entendió el problema del pecado. Muéstrenme un adolescente que se ríe de Dios y yo les voy a mostrar un necio que no entendió el problema del pecado. Muéstrenme una persona que vive mal y yo les voy a mostrar a alguien que cayó en el engaño del pecado. En el día de hoy, damas y caballeros, vivimos en un mundo muy adolorido, pero el ser humano no quiere encontrar la receta. En estos días ustedes siguieron las noticias, policías llegaron ahí en Palm Springs a atender un reclamo que había una disputa familiar y 2 oficiales perdieron la vida. Una de ellas, una mujer que recién acababa de dar a luz a su bebé y se reintegraba a la fuerza. Así son todas las noticias. En esta semana una familia muy amada desapareció su hijo. No rastros, no noticias. Y de repente llamó desde otro estado diciendo, no me busquen más. He empezado una nueva vida, no vuelvo más con ustedes. El dolor que hay en el corazón de esos padres es indescriptible. No hay sueño americano que lo pueda solucionar. El dolor que llevamos en el alma humana no se tapa con los remedios fantasiosos e engañosos que queremos creer. Cuando Chernóbil te agarra, te mata. Y de la manera más dolorosa, más costosa,
que te va a estirar los sufrimientos hasta agotarte, hasta chuparte la última gota de sangre y hacerte sufrir hasta lo último. Hoy estamos hablando del problema más grande que aqueja al ser humano, el problema del pecado. Excepto que tú y yo, como somos ciegos espirituales de nacimiento, no la agarramos nunca. Pasan 50, 60 años y parecemos un bebé de 2 meses, porque nuestro entendimiento está embotado por Satanás. Pero nuestro credo dice: creo en el perdón de los pecados. La primera pregunta que tenemos que contestar es: ¿qué es el pecado? Oh, pastor, usted cuando habla del pecado ya se nos puso medio motivo, ¿eh? Sí, mis hermanos. Porque el pecado es la raíz de todas nuestras desgracias personales y de todos nuestros conflictos. Y como voy a ver, si usted quiere ser sabio para usted, escuche con mucha atención y pídele al Señor que le haga la luz en su mente, porque va a vivir mucho mejor en consecuencia. Hoy quiero contestar 3 o 4 preguntas muy rápidamente. La primera de ellas: ¿qué es el pecado? Bueno, quiero decirles que el pecado no es falta de educación. Hay algunos que dicen: sí, he estado fuera de la escuela. Nuestras cárceles están llenas de gente con 2 doctorados. El pecado no es falta de educación. Usted es muy educado y muy sofisticado, pero peca porque le gusta y sabe que está mal. Segundo, no es falta de madurez. Algunos dicen: bueno, este es adolescente, es medio bobo, aguantalo, dentro de unos años ya no va a ser las tonteras de la adolescencia. No, señor. En base a esto inventaron la teoría de la evolución. Los seres humanos hacemos cosas porque somos todavía evolucionando de los monos. Pero cuando finalmente el chimpancé llega ya dentro de 4.000 años, ¿qué mensaje de esperanza? Usted necesita solución hoy. Usted se va al infierno hoy, su hogar es un infierno, su vida, todo. ¿De qué le sirve que los monos evolucionen dentro de 40.000 años? Usted necesita ayuda hoy, porque su dolor es grande hoy. Y a menos que Cristo le salve, usted va a seguir mal. Tercero, la Biblia nos informa que es una fuente de poder infernal que vive dentro de cada ser humano. Es un Chernóbil, una planta atómica que solamente envía desperdicios nucleares para destruir todo lo que hacemos. ¿En qué me baso para decir esto? En la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a la próxima. David, cuando en Marcos 7:23 nos recordó: porque de dentro del corazón de los hombres, no dice de usted y de mí, de todos, sin excepción, salen los malos pensamientos. Ahí comienza todo, una mente terrible. ¿Y cuáles son los frutos? Adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Perdón, ¿quieren que pare? Ya me quedé sin aire. La soberbia, la insensatez. Y marquen lo que dijo el Señor: todas estas bondades, maldades. ¿Saben el término griego que usa el Señor? Es el mismo que se utiliza para Satanás. Satanás es la encarnación del pecado, y eso es lo que ustedes y yo llevamos adentro nuestro. Y de adentro nuestro brota todo esto. Y uno se tiene que preguntar: ¿y de dónde vino todo esto? ¿Por qué los seres humanos? La Biblia nos da la respuesta. El Señor Jesús nos dice que usted y yo tenemos un Chernóbil adentro. ¿Y de dónde vino Chernóbil al alma humana? Lean Romanos capítulo 5. San Pablo nos lleva al comienzo mismo de la raza humana, cuando nuestros padres cayeron frente a la tentación satánica. ¿Y qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ah, qué triste que es este versículo. Bien correctamente podríamos decir lo que escribí ahí. El pecado tiene al diablo por padre, a la vergüenza como hermana y a la muerte como hija. Así es el pecado. Comenzó el día que Adán pecó. Y mis hermanos, ustedes y yo no entendemos el pecado, no hay caso, no nos entra, no la vamos a agarrar nunca.
No la agarramos, es inútil. El pecado fue tan grave que Dios condenó a la raza humana a la muerte. Y hasta el día de hoy seguimos muriendo por culpa del pecado. Y en este caso, la raza humana no había nacido todavía. Adán estaba solo en el paraíso. Y sin embargo, Dios pasó la sentencia a todos sus descendientes. Y ustedes y yo nacemos con la simiente adámica y luego pecamos y morimos en consecuencia también por nuestras propias acciones. Ustedes y yo no la vamos a agarrar nunca. Hay dos cosas que no las vamos a agarrar jamás. Ni el pecado ni la santidad de Dios. Porque ustedes y yo no sabemos lo que es un ser santo como Dios, que es demasiado puro de ojos, dice la Biblia, para ver el mal. Es incomprensible para tu mente y la mía. Nosotros pensamos que el pecado es una bagatela. Todos lo hacen. Mira, en nuestros países todos los políticos roban el país entero y nunca pagan consecuencias. Y todos lo hacen, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Y los adolescentes nos dicen, ay, ¿qué me voy a perder si no me entierro en el pecado con las drogas y los vicios y las diversiones y el sexo libre? ¿Qué te vas a perder? Un montón de heridas y castigos es lo que te vas a salvar si no lo haces. Y entonces uno dice, allí está, dentro del alma humana, latiendo continuamente. Me encanta ver llegar a las familias con los bebecitos, con los chicos, y uno dice, qué lindos que son. Y tristemente nosotros los padres le pasamos la simiente y ellos van a tener que luchar. Tremendo. Y ahora alguien me va a preguntar, pastor, ¿y cuántas clases de pecado hay en el mundo? ¿Le gusta la respuesta? ¿Quiere escucharla? Le voy a mencionar 3 respuestas que da la Biblia. La Biblia habla de 3 tipos de pecados. A nosotros siempre escuchamos uno, los otros 2 no nos interesan tanto. Pero ahí va la cosa. La Biblia habla básicamente de 3 tipos de pecado. El primero de ellos le llama la carne. Gálatas capítulo 5 describe los frutos que produce ese Chernóbil, la naturaleza pecaminosa que vive dentro nuestro. Y San Pablo hace una lista que tienen ustedes allí en la pantalla. Yo acomodé en 4 categorías los pecados que él menciona. El primer grupo, desviaciones sexuales. Si hay un don que Dios nos ha dado a los seres humanos es el de ser hombres y mujeres, que podamos crear vida y que podamos disfrutar el amor humano en el máximo nivel a través de la sexualidad. Y el diablo siempre vino para que destruirnos, arruinando lo que Dios nos dio por pura gracia. Adulterio, fornicación, lujuria, inmundicia, orgías, borracheras. Eso termina siendo la sexualidad sin Dios. Idolatría, hechicerías, herejías. Gente que en lugar de apoyarse en Dios cuando le va mal, va a buscar a la curandera, va a buscar a la bruja para que le lea el futuro, va a pedir ayuda a... Tercero, la carne produce relaciones quebradas. Siempre digo, hermana, a los que me piden, pastor, ¿usted hace consejería matrimonial? No, porque no quiero perder mi tiempo. Porque usted se casó con uno que lleva todo esto que tiene acá adentro, hermana, si no se dio cuenta. Y usted, hermano, la tigresa también tiene todo esto acá adentro. Enemistades, celos, pleitos, iras, peleas, divisiones, envidias. Y, para coronar de todo, homicidios. Creo que el pecado es como cuando uno tira la piedra en el agua. ¡Pling! Y vemos que se hace un círculo y otro círculo y otro círculo y otro círculo. Una vez que el pecado entró en el corazón de Caín, fue atrapado por la envidia porque a su hermano le fue mejor. Y de ahí pasó al enojo y de ahí pasó al crimen. Y uno dice, Señor, es impensable. Pero cada persona que viene a mí tantas veces me dice, pastor, yo no puedo creer que me ha pasado lo que me ha pasado. Yo le abrí la puerta 1 milímetro y el diablo me la empujó enterita. No sabías con quién te estabas metiendo, ¿no es cierto? ¿Tú crees que el pecado es una semillita insignificante?
Pero una cosa lleva a la otra y terminamos en un laberinto imposible de solucionar humanamente. Pero la Biblia también habla no solamente de los pecados de la carne, sino también los pecados del espíritu. Estos raras veces se mencionan. San Pablo dice, así que amados, a ustedes los creyentes nos está hablando. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Eso lo acabamos de leer, fácil, y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuáles son los pecados del espíritu? Nadie va a la prisión por estos. No. Usted puede ser la persona que vive todos estos pecados y ser un ciudadano distinguido. Soberbia, altanería, orgullo, rivalidades, deseo de venganza, cobardía, avaricia, rebelión, ingratitud, traición, ambición. Ahí está. Hay gente que solamente vive ¿para qué? Para que lo aplaudan. Dicen, yo soy el sol y los planetas existen para adorarme a mí. Y ustedes los conocen. Hay gente cuya ambición en la vida es sembrar males. Males. ¿Te enteraste? ¿Viste? Quiero que sepas. Y siempre hablando detrás de las espaldas de la gente, diciendo cosas que no son ciertas, pero que si uno los confronta dicen, no, yo no dije eso. Eso es la cobardía, eso es la traición. Tercero, hay un punto más que no sé si lo quieren escuchar. ¿Quieren que? Sí, vamos a seguir porque lo necesitan. Vamos, yo también, todos. La Biblia habla de los pecados de la lengua. ¿Cuáles son ellos? La mentira, la malicia, la difamación, el chisme, la calumnia, la crítica traicionera, las blasfemias, las maldiciones. Pastor, que está depresivo el tema hoy. ¿No es cierto? Ahora usted me va a decir, pastor, la Biblia dice que yo llevo todo eso aquí adentro. Lo dice por mí, no por ustedes que son santos. Mis hermanos, esta es la realidad. Este Chernóbil lo tenemos todo dentro. La carne, el espíritu, la lengua. Tenemos una santa Trinidad que nos salva y una santísima Trinidad que nos lleva al infierno. ¡Qué horror! Esta es la Trinidad diabólica. Y mis queridos, ¿qué les puedo decir? Si esto ya es triste, tengo que hablarles entonces de las consecuencias del pecado. Porque hasta que usted no tome idea de lo que le va a pasar, usted nunca va a venir a la solución. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Romanos 6:23 es la síntesis perfecta. Porque el salario del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor muerto. ¿Quiere marcar la paga del pecado es muerte? Usted entiende, ¿no es cierto lo que estamos hablando? Usted trabaja 30 días y al final del mes tiene un cheque, un salario. Usted se lo ganó. Trabajó y lo obtuvo. Bien hecho. La Biblia dice, así es el pecado. Tú y yo trabajamos y después no viene la paga dada por Dios. Él se encarga de que no te falte la paga que te ganaste. Tú te ríes, pero Él paga. Tú lo ignoras, Él te paga igual. Tú te ríes, no te escapas. En primer lugar, quiero recordarles, el pecado destroza nuestro cuerpo. ¿Te vas a acordar? El pecado destroza nuestro cuerpo. En el día de hoy vivimos en una sociedad que todo quiere diversión, no responsabilidades. Quiero que sepas que lo que dice el libro de los Proverbios es muy real. Si tú escuchas y eres sabio, será para tu beneficio. Pero si eres burlador, pagarás tú solo. El primer desvarío que paga el pecado es nuestro cuerpo. En el cielo no va a haber muerte. Morimos ahora por el pecado. Porque ustedes y yo no fuimos creados para morir. No sé si leyeron los últimos artículos que de las últimas investigaciones científicas que ha habido en este año,
que los científicos han descubierto que luego de la muerte hay todavía organismos en el cuerpo que están luchando para resucitarlo. Dios no quería que tú y yo muriéramos. Pero el día que elegimos el pecado comenzamos a morir. Igual que en Chernóbil. Adán no se dio cuenta que empezó a envejecer en ese momento. Pero tú y yo con el pecado, tristemente va a llegar el día cuando nos vamos a ir. Y muchos se van antes. ¿Por qué? Porque el pecado engendra aumento. Vean las 2 tablas que puse allí en la próxima transparencia. En el día de hoy no podemos hablar de estos temas. No. Pastor, usted es un negativo. Señores, miren la tabla de la izquierda que tienen ahí. El incremento de la sífilis del año 2000 a 2014. Aquí nomás. En el año 2000, 5.900 casos. En el año 2014, 20.000. 4 veces más. Y ustedes me van a decir, ay, pastor, no le hable a los adolescentes así. No te vas a salvar con lo que te venden en la escuela, nene. La enfermedad te cubre de una... Discúlpenme que hable algunas cosas, porque muchos creen que los pastores somos todos medio giles, tontos y bobos. Señores, yo muchas veces no quiero hablar, porque no quiero traer información a mentes muy chicas. Pero quiero que lo sepas, adolescente, que eso que te venden como un condón te salva de una enfermedad, pero no te salva del 90 otras más. ¿Lo vas a entender alguna vez? Que te están vendiendo gato por liebre. Que mientras te protege de una, no te protege de 100. Un día escuchaba a Josh McDowell y decía que la única forma de protegerse es usar un pantyhose. That's sex. Siglo XXI. Dios tiene un plan mucho mejor que eso. Miren el otro. Personas que han contraído el SIDA y están esperando por pastillas. ¿Qué les parece? Del año 10 al año 11. Ahí está el incremento. Creemos que no, que está todo bien. Somos adolescentes de la escuela. Ahí vamos, como ovejas al matadero. Chernóbil. Te están engañando y no te vas a escapar. Segundo, arruina nuestras mejores posibilidades. Ustedes y yo hemos sido creados para disfrutar esta vida. Para trabajar, pero progresar y tener el gozo de tener una cosecha de alegría, de amor, de gozo. De tener prosperidad material y tener salud. Porque Dios es un Dios bueno, para eso nos puso en el jardín del Edén, excepto que lo perdimos. ¿Y quién es el peor pecado? ¿Quién es el peor enemigo que atenta contra tus posibilidades? El pecado. A mí me gusta, yo todos los días ceno almuerzo en lugares de 5 estrellas. McDonald's, Panda Express, ustedes saben. Y cuando voy a esos restaurantes, está lleno de chicos adolescentes que atienden el mostrador. Y entonces uno ya los va conociendo y también lo van conociendo a uno. Y entonces empiezo, ¿estás estudiando? No puedo estudiar. Tengo 2 trabajos, tengo una hija y la tengo que alimentar. 20 años. Tienen el idioma, tienen la cultura, pero ahí están, trabajando por salario mínimo porque no pudieron controlar las hormonas y ahora van a vivir toda su vida pobre, condenados al fracaso. El pecado arruina tus posibilidades. Podrías haber sido un médico brillante, pero hiciste malas decisiones por el pecado. Y hoy no tienes para comer. Podrías haber sido lo otro. El pecado te arruinó. Seguiste sus inclinaciones. Imposible de remediar el mal. Tercero, desequilibra nuestra personalidad. Esta sí. Ustedes somos una unión de mente y emociones y voluntad. El 80%, nos dicen los médicos, de las enfermedades que se tratan en Norteamérica no tienen su origen en el cuerpo, sino en un alma enferma. Van al médico y le ponen el estetoscopio y le hacen el MRI y le hacen el CAT scan y le hacen examen de sangre y de este y del otro. Y el médico dice, usted no tiene nada. Y el tipo dice, estoy enfermo. No tiene nada, estoy enfermo. Claro. Está víctima de la ansiedad, ataques de pánico, ataques depresivos, la culpa. La conciencia se y entonces muchos dicen, self-esteem, mírate en el espejo y dite, repite, eres un águila. Mi hermano, tú tienes una conciencia que te ha dado el Creador, ese es el termómetro. Y la conciencia te dice que si estás en el 1% eres un necio y si estás en el 100% eres un genio.
Y queremos suprimir la conciencia y decir, está todo bien, vamos nomás. No funciona así. No tengo buenas noticias. Cuarto, el pecado arruina nuestras finanzas. El pecado engendra pobreza. Hoy nos desviamos del camino de Dios y la pobreza viene como consecuencia. Los jóvenes tienen la oportunidad de hacer decisiones que los lleven a un futuro sin límites. Pero, ya les conté, ahora están trabajando en McDonald's por $10 la hora y dentro de 40 años van a estar trabajando por $11.50. Y van a tener que ponerlas de los hijos que te piden, papá, quiero al Nike y quiero que me compres el BMW para llegar a la universidad. Y usted se va a pegar un tiro. ¿Por qué? Porque tiene que una familia que no lo entiende ni lo aprecia y dice, papá, tú eres un obsoleto y un bestia. No me das nada de lo que yo te pido. Jovencitos, prepárense que después les va a venir a ustedes. ¿Saben cuándo su padre se convirtió en obsoleto y pasado de moda? El día que usted nació. Ese día lo sacó de circulación usted. No se olvide. Entonces, seamos un poco más agradecidos y maduros con nuestros padres, porque todo lo que sembramos después nos viene de vuelta. Dios se ocupa de ello, que no nos falte. Así que, be wise, be wise. Quinto, el pecado crea esclavitud. Fue el Señor Jesús que dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En el día de hoy hay una esclavitud que nadie combate. Nosotros, los humanos, luchamos para acabar con el tráfico de esclavos del África a las colonias americanas y lo logramos. Pero nunca hemos podido acabar con la esclavitud que cada ser humano lleva en su ser interior. Tú lloras. Lloras cada mañana cuando no le pudiste decir que no a ese hábito que te destruye. Y lloras y dices, no voy a volver a caer, y vuelves a caer. Y dices, no me va a pasar, me voy a levantar, voy a hacer una decisión. Y al día siguiente estás caído de vuelta, porque el pecado esclaviza. Cada 31 de diciembre, año nuevo, 2 de enero están todos los votos quebrados. El pecado genera esclavitud. ¿Saben una cosa? Descubrí cuál es la peor droga que ha inventado el ser humano. ¿La conocen? Yo la estoy experimentando. El azúcar. Ahora que tengo que cortar el azúcar, digo, esto es lo que siente un drogadicto. Cafecito, qué veneno sin azúcar. Voy por las panaderías y todo ese despliegue y digo, eso es del diablo. Intente parar el azúcar, va a ver cómo le va. Es peor que la coca multiplicada por 1.000.000 de veces. Y hacemos una fiesta y ahí ponemos todo el azúcar para matarlo. ¡Oh! ¡Qué vivos, eh! Pero claro, uno tiene que llegar a esta edad cuando te dicen la glucosa se te saltó a 400 y decimos, ¿qué estoy haciendo? Me estoy suicidando y nadie me dijo. ¿Qué les parece? Ah, mis amigos, mis hermanos, qué lucha es la nuestra. De 1000 maneras Chernóbil trabaja. Ah, qué tremendo. La gente comenzó con un cigarrillo y dijeron, probalo una vez que no pasa nada. Y después probaron una vez. Discúlpeme, yo siempre meto el fútbol en mis sermones, pero el más grande que he conocido ha sido el Diego. Y me da lástima tener que decir de él, porque él nació en un ambiente de los más pobres de Argentina. Y siempre digo, él salió de la miseria, pero la miseria no se le ha salido de adentro. Tiene los millones, pero su vida es patética. La vez pasada escuchaba a un médico que decía, habla cosas porque la droga lo arruinó. No hay más remedio. Pero lo peor de todo es que el pecado trae el castigo de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el peor castigo? El de Dios mismo. ¿A usted le duele castigar a un hijo?
Nunca voy a olvidar, esto no fue un castigo, la primera vez que lo tuvimos que llevar a Christopher a los 3 meses que le metieran la vacuna. ¿Oh? ¡Qué experiencia! Lo pusimos a Christopher y Christopher toda su vida fue un bebé alegre. Nunca nos dio problemas, gloria a Dios. Y lo tuvimos que poner en la camilla ahí, el médico primero le dio algo para tomar y el tipo era una juguetería, hasta que... Y entonces salió ese grito desgarrador de los pulmones. Y uno dice, qué mal momento, a un hijo tener que someterlo a este tratamiento, pero claro, ¿cómo explicarle a un bebé de meses lo que son viruses y bacterias que lo pueden matar? No se puede. Cuando Dios creó la muerte y el castigo y el infierno, no lo creó porque realmente nos amaba. Lo tuvo que crear con dolor para hacernos comprender que nos toma muy en serio a ustedes y a mí, y que el pecado es algo demasiado serio a sus ojos. Que no puede ser pasado por alto, tiene que ser pagado. Y como tiene que ser pagado, es que entonces viene la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dice el credo, creo en el perdón de los pecados. Ese es un buen mensaje que tenemos que proclamar. Y entonces uno dice, ¿qué hizo Dios para solucionar el problema del pecado? Noten bien, los humanos no hicimos absolutamente nada. Estamos tan caídos, tan destruidos, que jamás se nos ocurrió pensar que teníamos un problema. La muerte nos agarró, Chernóbil nos agarró, el cáncer nos mató, ni nos dimos cuenta. Pero Dios en su misericordia supo que ustedes y yo, si moríamos en nuestros pecados, moríamos eternamente. Y es por eso que quiero mencionar 3 cosas que hizo el bendito ser que habita este universo y que lo sostiene con sus manos omnipotentes y su amor es el que nos bendice cada día. Primero, que nos envió un Salvador poderoso. Cuando el ángel le anunció a Josué el nombre que le tenía que poner ese niño, le dijo, y le pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Mis hermanos, se acerca la época de la Navidad. Y es una época de tontos, creo. Porque estamos confundidos. Es lindo hablar de los regalitos y el arbolito y la celebración. Pero yo a veces me tengo que ir a sentar a cultos de Navidad donde los pastores cuentan historias irrelevantes. Ay, sí, una historieta para que los oyentes salgan contentos y digan, qué linda historieta. Mi hermano, la vas a agarrar hoy. El mensaje de la Navidad es que Cristo tuvo que nacer porque tenía que tratar con el pecado. Y si Él no venía, el pecado no moría. Y si el pecado no moría, moríamos nosotros eternamente. Por eso Jesús vino como un Salvador poderoso. Dios nos envió la solución. Alguien que pagara la deuda, alguien que tratara con el problema del pecado. Y quiero asegurarte que sin Jesús no hay victoria sobre el pecado posible. El ser humano está enterrado, esclavizado, hundido bajo ira. Solamente Jesús te puede salvar. Pero si eso fue asombroso, mucho más asombroso fue que Dios hizo una transacción imposible. 2 Corintios nos dice, al que no conoció pecado es al Señor Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren ustedes y yo que hemos pecado y nos gusta el pecado y nos deleitamos en él y nos gozamos, y aunque nos advierten después de 30 años de estar en la iglesia, lo seguimos haciendo. Él, que no tenía por qué gustar nada de nuestros sufrimientos, se entregó en la cruz para cargar toda nuestra inmundicia y toda nuestra bajeza. Asombroso realmente. ¿Se dan cuenta por qué celebramos la cena del Señor los creyentes? La tendríamos que celebrar todos los días, todos los domingos, para darle gracias por lo que hizo, porque Él cargó todo nuestro dolor y nuestra vergüenza para que ustedes y yo pudiéramos ser libres de la maldición. Un día
Un creyente recién convertido le escribió Martín Lutero diciendo: ¿cómo puedo obtener paz? La conciencia me acusa, no puedo obtener paz. El pecado me acusa. Y Martín Lutero, que había sufrido siendo monje, tratando de ganar la aprobación de Dios, y ustedes y yo leemos en los libros de historia común que un día subió las escaleras en el Vaticano de rodillas pensando que de esa manera iba a alcanzar la paz. Le escribió la frase que les pongo allí en la pantalla a continuación. A esta alma atribulada le dijo: aprende a conocer a Cristo y a este crucificado. Aprende a cantarle a Él y a decirle: Señor Jesús, tú eres mi justicia, yo soy tu pecado. Tú cargaste sobre ti todo lo que era mío para darme a mí todo lo que es tuyo. Tú te hiciste lo que no eras para que yo llegara a ser lo que nunca podría haber sido. ¡Qué hombre! Había entendido muy bien de qué se trataba. Comprendió que si Jesús no ocupaba nuestro lugar, ustedes y yo no tenemos ninguna chance de salir del hoyo donde hemos caído. Y lo último es que Dios hizo una obra completa. Colosenses, recordándonos a los creyentes, nos dice: y a nosotros, que estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿todos juntos? Todos los pecados. La obra de Cristo fue completa, mi hermano. Si Cristo con su sangre dejaba un pecado tuyo sin ser perdonado, hoy te vas al infierno. Pero Cristo canceló toda nuestra deuda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley decía: Jorge, punto 1, violado. Punto 2, violado. Mandamiento 3, violado. 10 mandamientos, todos violados. 1000 mandamientos, todos violados. Y nos dice: y quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay una frase que la mayoría de la gente ni ve ni entiende. Pero en ese momento, cuando Cristo murió y pusieron allí eso que ustedes vieron, INRI, ¿qué estamos hablando? INRI. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese fue el cargo por lo cual lo llevaron a matar, porque dijo ser rey. ¿Qué les parece? Se pasó Pilato. Pero en ese lugar, lo que los hombres no vieron es que toda esa ley que nosotros habíamos quebrado fue puesto allí. Mandamiento 1, 2, 3, 10. Todos Cristo los cumplió y en la cruz murió, y por lo tanto quitó para siempre la acusación que pesa sobre ustedes y sobre mí. Y como si eso fuera poco, al hacer eso, le quebró el poder a Satanás que tiene sobre tu vida y el pecado. Por eso, lo que nosotros predicamos a la mente humana es una locura y un disparate, pero bendito disparate. Los programas del gobierno gastan billones tratando de recuperar drogadictos. Llévenlo al centro de rehabilitación, el programa el otro, el programa el otro. El hombre y la mujer que creen a Dios, en un instante Dios viene y le rompe el reino a Satanás. Esa es la gloria del Evangelio. Esa es la gloria del perdón. Eso es lo que Cristo hace y nadie más lo puede hacer. Entonces uno tiene que decir: en esta mañana este mensaje a todos nos encuentra de un lado o del otro. Como enemigos de Dios en pecado, o como amigos de Dios habiendo recibido el perdón porque lo hemos pedido. Si nada mañana tú todavía estás fuera del reino, bajo la ira de Dios, siendo esclavo del pecado y te gozas, adelante mi hermana, adelante joven, adelante mi hermano, caballero, métale. Pero sepa que el salario del pecado es la muerte. Y todavía no le han caído las consecuencias, pero ya le van a llegar. En el día de hoy es el día de la gracia. Es el día de la aceptación, es el día del perdón. Es el día cuando Dios te está diciendo: ven a mí mientras ahora que yo te llamo. No desestimemos la voz de Dios. Tu problema más grande, no sigas buscando soluciones donde no hay. Ven a Jesús. Es el único que realmente te puede ayudar en lo que retienes que ser ayudado. Creo en el perdón de los pecados. Esa es tu necesidad.
Es tu problema, es lo que necesitas. Que Dios venga a tu vida y diga, cuenta limpia, pasado borrado, tienes un nuevo futuro, un nuevo comienzo. ¿Lo quieres? Si no lo quieres, ahora permíteme decirte, si tú has venido a la iglesia hoy buscando solución a tus problemas y no quieres tratar con el pecado, estás perdiendo tu tiempo. Tú quieres un milagro en tu cuerpo de sanidad y no quieres a Jesús, estás perdiendo tu tiempo. Porque Jesús te tiene que sanar primero a ti. Y cuando tu alma se sale, se abren todas las posibilidades. En el día de hoy, la mayoría de la gente que viene a las iglesias quieren que Dios me salve en el chiquero para seguir chiquereando. No funciona así. Jesucristo dijo que se proclame el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si tú no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Arrepentimiento quiere decir que te comprendas de una vez que fuiste tú el que pusiste al Señor en la cruz. Y hasta que no lo veas así, no vas a ser salvo del pecado. Porque el pecado no hay solución en la educación. No le digas a tu hijo que el pecado lo mata. No le entra, no le quiere entrar, no le da. Pero cuando la gente ve que fue el pecado el que condenó a Cristo, entonces hay esperanza. Es por eso que en esta mañana, al predicar este tema, creo en el perdón de los pecados. Estoy hablando del tema más glorioso que necesita la raza humana. Que hay perdón y hay un Salvador poderoso que te puede perdonar. Se llama Cristo Jesús. Hace años atrás, recuerdo hace muchos años atrás, a mi pastor contar la historia verídica que tuvo lugar acá en el sur de Estados Unidos hace muchos años. Ustedes conocen el río Mississippi, ese río inmensamente ancho, que para poder cruzarlo se han hecho puentes y puentes y puentes y puentes. Y la historia es que un día, uno de los operarios que tenía la tarea de levantar el puente para que pasen los barcos y luego bajarlos antes que pasaran los trenes, decidió llevar a su hijo con él para que viera lo que era el trabajo. Y de esa manera podía ver los barcos de cerca y el tren de cerca. Y aquel hombre fue un momento muy lindo, pero en un momento se dio cuenta que llegaba el momento de bajar el puente que estaba abierto, porque de lejos ya se escuchaba el sonido del pip, pip, que se aproximaba a toda velocidad. Y fue en ese momento que en un descuido el niño se le escapa y comienza a correr en dirección contraria. Y en una fracción de segundo, aquel hombre se encontró con una decisión imposible. ¿Qué hago? Si salvo a mi hijo, mueren todos los del tren. Salvo a los del tren y mi hijo no sobrevive. Con dolor, bajó el puente. Los del tren nunca supieron lo que pasó. Pero se salvaron porque aquel padre eligió que muriera su hijo. Aquel hombre contaba con dolor después que mientras el tren pasó por delante de él, ahí va la gente sacando fotos, tomando Coca-Cola, comiendo helado. Pero la vida de esa gente le había costado la vida de su hijo. Multipliquen eso por el infinito y van a entender lo que significa el mensaje del Evangelio. Para darte vida a ti, Cristo tuvo que morir por ti, por mí. ¿Le amas al Señor? No creo. Tu corazón frío me dice que no le amas, que ni le conoces. Porque si tú supieras de lo que te ha sacado el Señor y a qué costo te ha sacado, estarías saltando de gozo diciendo: gloria Señor, gloria a ti que eres un Salvador tan maravilloso. Y si fueras realmente convertido, de tu boca brotaría la verdad, la compasión, la misericordia. Te daría vergüenza de pecar porque avergüenzas a tu Señor y le haces sangrar de vuelta. No, mis hermanos, en el día de hoy hablamos mucho de milagros y visitaciones. Acabémosla.
Dejemos de ser niños de pañales. Miremos nuestro corazón, veamos el problema del pecado, veamos cómo hablo y cómo me conduzco. Y entonces voy a saber si realmente soy cristiano. Alguien dijo correctamente el otro día, lo escuché decir a un pastor de muchos años: es difícil encontrar señales de cristianismo en las iglesias contemporáneas. Tenía razón. Yo doy gracias por cada uno de ustedes. Pero al hablarles de esta manera quiero una sola cosa: que tu amor hacia Cristo sea completo, único, genuino, y que te deleites en Él, sabiendo que estás completamente perdonado, y que si estás completamente perdonado, tu vida se tiene que caracterizar entonces por la alabanza y la gratitud y el amor. A eso te ha llamado Jesús. Por eso podemos decir: creo en el perdón de los pecados. ¿Has sido perdonado? Cada uno de los que está aquí, ¿ha sido perdonado? ¿Tienes la seguridad de tu salvación, la seguridad de la vida eterna? Cada uno le da esa respuesta al Señor. Vamos a ponernos de pie para adorar.